Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre los procesos de fabricación de elementos preesforzados. Mi nombre es Jacqueline Ramírez Félix y bueno, el objetivo que tenemos es identificar y comprender el proceso de fabricación que llevan los elementos preesforzados y de igual forma el manejo que lleva una planta de fabricación y la maquinaria y equipo que son utilizados en el. Como antecedentes, la fabricación de elementos prefabricados de concreto normalmente se llevan a cabo en plantas fijas de producción, las cuales cuentan con el equipo y personal especializado para elaborar bajo estrictas normas de calidad y diferentes productos solicitados por la industria de la construcción. También se puede prefabricar elementos a pie de obra que por su peso, tamaño o condiciones propias de la obra requieren que sean fabricados en el sitio. El preesfuerzo se puede dividir en dos grandes grupos de acuerdo al instante y método de aplicar la fuerza de preesfuerzo al elemento, que sería el pretensado y el posttensado. Nos referimos al proceso que se lleva a cabo en la fabricación de elementos pretensados en planta y mencionaremos algunos variantes que se presentan en procesos posttensados en obra. Después sigue el tema 2.1, que son componentes de una planta de fabricación. Bueno, los componentes de una planta fabricante de estructuras preesforzadas es simplemente la organización de un centro de producción adecuado para el proceso de construcción óptimo y con los estándares de calidad adecuados, la cual está dividida en diferentes sectores o zonas de trabajo. Una planta de preesforzados consta de la siguiente organización y componentes. Las áreas comunes, en estas áreas comunes entra la caseta de vigilancia, el estacionamiento para clientes y visitantes, el comedor y los baños y vestidores. En el área administrativa entra la dirección, las áreas técnicas, la contabilidad, ventas e informática. Y en el área operativa o de producción entra el almacenaje de materiales y ya. Para iniciar cualquier proceso de producción se requiere de materia prima para la elaboración de los distintos productos. Las estructuras y sus miembros componentes a los que nos referimos en nuestra exposición son de concreto preesforzado con tendones de acero o de concretos prefabricados reforzados con tendones de acero estándar. El concreto empleado en dichos elementos es normalmente de resistencia más alta que el de las estructuras coladas en las obras. El uso de acero de muy alta resistencia para el uso de preesfuerzo es necesario por razones físicas básicas. Algunas consideraciones en cuanto al manejo de los materiales en las plantas de prefabricados se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. Almacén de acero, que serían estructural y de preesfuerzo. Taller de habilitado de acero. Área para habilitado de acero estructural. La siguiente es mesas de colado muertos, anclaje y de sistema de curado a vapor. La dosificadora y mezcladora de concreto en caso de fabricar el concreto en la planta. El siguiente es el área de depósito de agregados, en donde depositarían arena, grava y agua. Sería también los sitios de almacenamiento, zonas de retoque, resane y almacenaje. También está almacenaje y estribas. Y el último sería de áreas de circulación, en donde entran grúas, revolvedoras, tractocamiones y personal administrativo. Bueno, en el tema 2.2 se habla de la maquinaria y el equipo.
El equipo y maquinaria necesarios para la elaboración de elementos prefabricados preesforzados se enlista como lo siguiente. Serían las zonas de retoque, resane y almacenaje, extrusoras, silos de almacenamiento, mesas de colado, muertos y anclajes, moldes, dosificadora y mezcladora de concreto, y esto sería en caso de fabricar el concreto en la planta. También el siguiente sería equipo para depositar el concreto en el molde, como las bachas y en camiones revolvedores. Vibradores de concreto, gatos hidráulicos y bombas para el tensado de los cables, maquinaria soldadora para la elaboración de accesorios y talleres, equipo para cortar y doblar varillas, placas y accesorios metálicos, equipos para cortar los cables, cortadora o equipo de oxicorte, y grúas sobre camión o grúas tipo pórtico para desmolde y transporte interno de elementos, y equipo de transporte sería pues tráiler con plataforma, calderas y mangueras para suministrar el vapor en el proceso de curado de los elementos, y las lonas para cubrirlos. También se necesitaría, por último, el equipo para llevar el control del concreto y del producto terminado. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Brenda Janet López Vázquez. Yo les voy a hablar del tema 2.3, que es la distribución espacial del proceso. Bueno, la planta prefabricadora, para que tenga una buena funcionalidad, debe tener las siguientes características. Y es que debe de tener una zona de moldes, la zona de fabricación del concreto, aquí es lo que es el almacén de concreto y agregados, también el patio de habilitado de acero de refuerzo, el patio de habilitado de accesorios, que en este caso son las soldaduras. Igual debe de tener la zona de calderas, los talleres eléctrico y mecánico y el almacén, que aquí es el de materiales y equipo. Igual debe de tener un laboratorio de control de calidad, igual el patio de estiva y por último las oficinas administrativas y ejecutivas. El equipo que permita una operación productiva, segura y rápida de la planta debe de estar en función a las líneas de fabricación que maneje la planta. De igual forma, la planta prefabricadora debe de contar con los siguientes equipos. Como ya se había dicho, son los moldes y estos van a ser según a la línea de fabricación. Las dosificadoras de concreto, igual según a la capacidad de la planta. Las calderas son según igual a la capacidad de la planta. Los vibradores, montecargas o camiones distribuidor de concreto, las grúas tipo pórtico, las grúas de manejo de piezas, los gatos de tensado, así como mordazas. Y igual debe de tener una planta eléctrica de emergencia, las lonas que son a curado a vapor, las soldaduras, la flotilla para transporte de elementos prefabricados, las grúas para montaje de los elementos prefabricados y por último el equipo de laboratorio de control de calidad de concreto y materiales. Aquí debemos de tener un plano donde se vaya a distribuir de forma correcta y adecuada cada una de las zonas para que pueda tener la planta una buena funcionalidad de la misma. Entonces, las actividades del proceso de prefabricación, en este caso son dos, que son las administrativas y las productivas. Las actividades administrativas, estas son iguales tanto en el proceso de post-tensado como de pretensado, y estas van a variar según el orden de las actividades que va a tener según el orden de producción. Las actividades administrativas, estas son las que consisten en la elaboración del presupuesto, que en este caso son las cuantificaciones de materiales,
Y las actividades de producción, estas son las que llevan la materia prima a un producto terminado con las especificaciones del proyecto y de las normas de calidad. Bueno, también las actividades del proceso de pretensado, son las siguientes. La primera es el habilitado y armado de acero de refuerzo. Después debemos de tener la preparación del molde, la colocación del armado dentro del molde, la colocación de los cables o torones, el tensado de los cables, la preparación del concreto, colado del banco, igual curado del banco, el destensado de los cables, el desmolde de la pieza, el acabado final, la estiba, el transporte y por último el montaje. Y las actividades de un proceso de prefabricado de post-tensado son las siguientes, que sería el habilitado y el armado de acero de refuerzo, la colocación de los ductos, la preparación del molde, la colocación del armado dentro del molde igual, la preparación del concreto, el curado del banco y el desmolde del banco, los acabados, el tensado de algunos cables, la estiba, el transporte, en este caso sí será fabricado en la planta, el montaje y por último el tensado de cables fallantes. Para que nosotros podamos tener un control de calidad total dentro de la planta prefabricadora, debemos de considerar las actividades dentro del proceso para que podamos determinar cuánta gente debe de participar en la actividad y así podamos tener y detectar perfectamente los tiempos muertos para después calcular el costo real de cada uno de los elementos que se van a estar fabricando y con el objeto que llevemos un control del costo directo, como también el costo de fabricación y también es importante que debamos saber cuánto tiempo necesitamos desde que se saca el material del almacén hasta el producto terminado. Pero de no llevar un control estricto por la actividad, se llevaría a la planta fuera de mercado por los tiempos de entrega y por los elevados costos. Entonces, de igual forma, nosotros debemos de tener un diagrama de precedencias de las actividades del proceso prefabricado pretensado y de igual forma debemos de tener un análisis de ruta crítica para la fabricación de un elemento. Y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Luis Enrique Cedillo Cervantes y continuando con el tema que estaba hablando mi compañera, todas las actividades dentro de cualquier proceso prefabricado se deben revisar, es decir, tienen un estricto control de calidad del proceso, garantizando el elemento producido dentro de la planta. En la rama de la planeación, a esta supervisión se le llama planeación operacional, llegando a producir elementos prefabricados con la más alta calidad. Para la supervisión de cualquiera de las actividades del proceso prefabricado, hay formas para llevar el control de materiales. No son normas, sino que es una sugerencia que hace el manual del supervisor de una planta prefabricadora del PCI. Se recomienda que cada planta realice las formas según los criterios con los que esté trabajando de acuerdo a sus necesidades de control de calidad, sirviendo estas formas como ejemplo para que realicen las propias. Bueno, el tema 2.4, fabricación del concreto. El concreto se utiliza para preesforzar. El concreto que se utiliza para preesforzar se caracteriza por tener mayor resistencia. Los valores comunes se encuentran entre F'C 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado a F'C 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se requiere de tales resistencias para poder hacer la transferencia del preesfuerzo cuando se haya alcanzado un F'C igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El concreto empleado en dichos elementos es normalmente de resistencia más alta que el de las estructuras coladas en obra y sus características físicas. El uso de acero de muy alta resistencia para el preesfuerzo es necesario por razones físicas básicas.
Algunas consideraciones al manejo de los materiales en una planta de fabricación son los siguientes. Los agregados deben manejarse y almacenarse de tal forma que se aseguren la uniformidad en su granulometría y humedad. Para evitar que se mezclen los diferentes tipos de agregado, es recomendable separarlos por paredes o una distancia razonable y amplia entre ellos. El agregado fino deberá manejarse húmedo para minimizar los fines que se separen por acción del viento. Cuando se usa un cemento a granel, deberá almacenarse en silos sellados contra el agua, humedad y contaminantes externos. El cemento en bolsa deberá almacenarse en pilas sobre paletas de madera que eviten el contacto con la humedad y permitan la circulación del aire. Si las bolsas se almacenan por mucho tiempo, deberán taparse con una cubierta impermeable. Para los aditivos y pigmentos, cada fabricante especifica la forma de almacenarlos. Se deben seguir las indicaciones del fabricante que asegurarán el buen funcionamiento y durabilidad del producto. El acero de refuerzo deberá almacenarse en lugares cubiertos o protegerlos con cubiertas impermeables para evitar la corrosión. El tema 2.5 son moldes. Una planta de prefabricación deberá contar con las instalaciones propias para la elaboración de elementos de concreto de alta calidad. Para ello se requieren moldes que permitan al personal encargado de la producción fabricar elementos que cumplan con las especificaciones de calidad y dimensiones del proyecto. Estos se pueden hacer de materiales como madera, concreto, acero, plástico, fibra de vidrio con resinas de poliéster, yeso o una combinación de cualquiera de estos materiales. Para la fabricación de elementos estructurales, los moldes generalmente son de acero, concreto o madera, siendo los materiales más usados en la prefabricación de elementos arquitectónicos de fachada. Estos moldes deberán construirse suficientemente rígidos para poder soportar su propio peso y la presión del concreto fresco sin deformarse más allá de las tolerancias convencionales. Los moldes de madera deberán ser sellados con materiales que prevengan la absorción. Los de concreto deberán tratarse con una membrana de poliuretano que tape el poro de la superficie para evitar la adherencia con el concreto fresco y permitir el desmolde de la pieza sin daños. Los de plástico no se deberán usar cuando se anticipen temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Cuando se usen los moldes de acero, se asegurará que no exista corrosión, bordes de soldadura o desajustes en las juntas. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Juan Carlos Montoya Coronado y continuando con el tema que estaba exponiendo mi compañero, tenemos que en el sistema de prefabricación pretensada, algunos moldes están prefabricados de tal forma que los cables o torones de preesfuerzo se anclen en los extremos del mismo molde. A estos moldes se les denomina como autotensables y pueden ser de concreto o de acero. Los moldes autotensables de concreto se usan en plantas fijas de prefabricación y la fuerza preforzante se transmite entre estos dos. Entre estos dos anclajes externos a través de paredes longitudinales de concreto propias del molde. Los moldes autotensables de acero contienen canales, vigas o tubos. Estos están a los lados del molde y transmiten las fuerzas de preesfuerzo en toda la longitud de este. Estos moldes deberán de ser suficientemente rígidos para soportar la fuerza sin pandearse o deformarse fuera de las tolerancias requeridas. Bueno, y tenemos después de esto el tema 2.6, que sería equipo de colado. En estos tenemos la pluma de colocación de concreto, pluma distribuidora de concreto. Las estructuras de escalada soportan escaladas por medio de pisos y ejes en sitios con espacio limitado. Este tipo de maquinaria de ingeniería es completamente impulsada hidráulicamente, capaz de ser rotada a 360 grados. La válvula del equipo y la válvula direccional solenoide usan marcas famosas. Los componentes eléctricos principales de este tipo de máquinas de ingeniería son importados de Omroy y Schneider.
También tenemos aquí la bomba de concreto. Tenemos que el bombeo de concreto premezclado se realiza a través de bombas con sistemas hidráulicos, en las cuales hay dos tipos: las bombas estacionarias, las cuales son transportadas por un vehículo que se desplaza al lugar donde se requiere. Estas se colocan en el lugar donde se descargará el concreto de los camiones transportadores de concreto y de premezclado. Consisten en una tubería con abrazaderas, juntas, codos y una manguera. Esto se arma a la distancia que se requiere, ya sea vertical u horizontal. Las bombas plumas vienen con el transporte y se basan en brazos que estos se extienden a varios metros de distancia. De ahí tenemos el tema 2.7, que es colado y consolidación y curado. Bueno, el colado, las mesas de colado en una planta de prefabricación son líneas de producción de gran longitud. La longitud de las mesas varían de acuerdo a las limitaciones de la planta, entre 60 y 150 metros, dependiendo del tipo de elemento. El preforzado simultáneo de varios elementos a la vez en una misma mesa de colado tienen como resultado una gran economía de mano de obra, además de eliminar el costo, herraje del anclaje de los extremos propios del postensado. En el sistema de prefabricación, pretensados, los cables o torones de preesfuerzo se anclan previo al colado de la pieza. Estos soportes sobre los que se anclan los cables se llaman muertos y están localizados en los extremos de la mesa de colado. Los muertos son bloques de concreto enterrados en el suelo de dimensiones y peso tales que resisten por la acción de su peso en el momento de volteo, que producen la fuerza de tensado. Por el costo de los muertos y su condición de instalación fija, se utilizan generalmente en líneas de producción de gran longitud. Entre los muertos se pueden colocar moldes totalmente fijos de acero o moldes intercambiables de acero, madera o mixtos, de acuerdo a la selección que se requiera fabricar. Los moldes autotensables de acero no requieren de muertos para soportar la fuerza de esfuerzo. Estos solamente se deben de fijar a una mesa de concreto que permita el movimiento longitudinal. Esto debido a la contracción y dilatación del molde en el caso de ser metálicos. En el sistema de postensado, las mesas de colocado no son tan largas, pues el colocado generalmente se hace por pieza. No se requiere de muertos que soporten la fuerza de preesfuerzo. Solamente se requiere que la mesa sea una superficie plana, generalmente una plancha de concreto con suficiente rigidez para soportar las cargas debidas al molde, al colocado y a las operaciones de desmolde. Tenemos aquí la consolidación. Para compactar el concreto se pueden utilizar diferentes herramientas. Diferentes herramientas o métodos como la consolidación manual y la consolidación por vibración. Estas se dividen en vibración interna y vibración de superficie y vibración por maletas o moldes. En la consolidación manual es importante destacar que una mezcla diseñada con este fin no debe ser vibrada, pues se puede obtener efectos no deseados o perjudiciales, como la segregación. Y este método de consolidación es utilizado generalmente cuando existen mezclas muy fluidas o blandas, o cuando la calidad de refuerzo existe en la estructura. Cuando la calidad del
del esfuerzo que existe en esta estructura, no permite el uso de vibradores. Si la mezcla debe consolidarse por apisonamiento, se debe utilizar herramientas planas y pesadas con las cuales se logre llenar los vacíos existentes mediante una repetición de golpes. Esta en caso de que la mezcla se consolide mediante inserción. Es necesario que el elemento sea lo suficientemente largo para llegar hasta el fondo de la formaleta y lo suficientemente delgado para garantizar su paso a través del acero de refuerzo. El método de vibración permite consolidar mezclas de concreto con bajo... Bueno, yo soy Pérez Romero Isaías Carlos. Y bueno, con lo que decía mi compañero, el método por vibración permite consolidar mezclas de concreto con bajo asentamiento y que por tanto no se presentarán segregaciones cuando se realiza la vibración. Con el uso de la vibración se puede consolidar generalmente mezclas con un asentamiento de entre 2 y 4 pulgadas o incluso menores a través de diferentes métodos. Lo que es la vibración interna, vibración externa y vibraciones de formaletas. Los tiempos de vibrado dependen directamente del asentamiento del concreto y al concreto de lo que se cree comúnmente. Cualquier repetición de vibrado es benéfica. Eliminar fisuras horizontales y de contracción por fragado mientras el concreto responda. Esto se puede constatar si el vibrador aún baja por gravedad y si el concreto se plastifica nuevamente. Y bueno, ahora hablando sobre el curado, una de las principales ventajas de la prefabricación es la rapidez con la que se ejecutan las obras. Esto se debe en gran medida a la velocidad con la que se hacen los ciclos de colado de los elementos prefabricados. Para ello se requiere que el elemento de curado del concreto acelere las reacciones químicas que producen un concreto resistente y durable. El método de curado más utilizado en elementos prefabricados y especialmente en los pretensados es el curado a vapor. Con la aplicación de este método es posible la producción de elementos presurizados en forma económica y rápida al permitir la utilización diaria de los moldes. Bueno, el ciclo de curado con vapor es el siguiente. Después del colado se debe esperar de 3 a 4 horas hasta que el concreto alcance su fragado inicial, protegiéndolo con una lona para evitar la deshidratación de la superficie. El siguiente es, se eleva la temperatura hasta 33 o 35 grados centígrados durante una hora. En las siguientes horas se elevará gradualmente hasta llegar a los 70 o 80 grados centígrados. El proceso de vaporizado durará de 6 a 8 horas, manteniendo la temperatura entre 70 y 80 grados centígrados. Después seguirá un periodo de enfriamiento gradual cubriendo al elemento para lograr que el enfriamiento sea más lento y uniforme. La duración total del proceso es aproximadamente 18 horas, lo que permite, como se mencionó anteriormente, la utilización del molde todos los días. Y bueno, como conclusión, al analizar y considerar se puede definir y concluir que las estructuras de concreto preesforzado son una gran innovación en el diseño y la construcción de obras civiles con una versatilidad y calidad que con otros sistemas constructivos no se pueden alcanzar los estándares requeridos. Este tipo de elementos prefabricados son la mejor alternativa para los diseños de distintas obras y estructuras. Gracias a la combinación del concreto y el acero de preesfuerzo es posible producir en un elemento estructural esfuerzos y deformaciones que se contrarrestan total o parcialmente con los producidos por las cargas, lográndose así diseños muy eficientes y elementos que se pueden obtener de mayor esbeltez. Y eso sería todo por nuestra parte.